¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo Dideco Online, este viernes 19 de agosto, acompañándoles desde los estudios de la Unidad de Comunicaciones de la Municipalidad de Tirúa. Hoy día, bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta a través de nuestra fanpage, tenemos a dos colegas. Ellas son del Centro de la Mujer Amun Pudomo de Tirúa. Nos referimos a la señorita Leslie Vega Pérez. Ella es abogada del Centro de la Mujer, y Yasmín Barriento González, psicóloga también del Centro de la Mujer, con quienes vamos a hablar sobre el acoso callejero, acoso sexual callejero, ¿no es cierto? ¿Qué es el acoso sexual callejero? ¿Cómo se define? ¿Qué elementos dan para tipificar este acoso sexual callejero? Esto y mucho más vamos a estar hablando con estas dos invitadas ya asiduas a nuestros online acá en la municipalidad. Bueno, primero definamos primero qué se define por acoso sexual callejero. Yasmín. Buenos días. Vamos a partir conversando, como dice Siegfried, qué es lo que es o qué se entiende por acoso sexual callejero. Y esto es una práctica de connotación sexual que la ejerce una persona en un espacio público o de fácil acceso en contra de generalmente de una mujer, porque son las que tienen mayor tendencia a ser víctimas de este tipo de acoso sexual. Es un acoso que se da de manera unidireccional. Esto quiere decir que la víctima o el agresor no tiene la intención de establecer un contacto con la víctima, sino que solamente en realizar este daño hacia la mujer en este caso. Se da, por ejemplo, el acoso sexual se ve a través de silbidos, piropos mal llamados, seguimientos por la calle. Genera esta sensación de la mujer de incomodidad, donde su cuerpo es objeto de este acoso. Oye, Yasmín, y bueno, ¿y qué actos específicos constituyen y que serían, por ejemplo, tipificados como acoso sexual callejero? Tú hablabas, por ejemplo, de los piropos. Claro. Sacarle fotos, yo creo, por también. Por supuesto, estos piropos igual que están tan instaurados culturalmente y son vistos como algo normal, que es algo que no debería generar en nosotras las mujeres rechazo. También están las miradas, estas miradas como muy invasivas de nuestros cuerpos, gestos obscenos, por ejemplo el roce de genitales de los agresores en nuestro cuerpo, por ejemplo en los hombros, cuando vamos en la micro y sentimos estos roces. Puede ser también que los agresores se masturben, donde nosotras exhibicionismo. Claro. Persecuciones, como te decía, en la calle, o si vamos pasando en una esquina y nos sentimos acosadas porque hay un grupo que nos empieza a decir cosas, bocinazos también. Son algunas de las manifestaciones del acoso sexual callejero. Oye, bueno, incidencia, por ejemplo, y estadística en Chile sobre acoso callejero. Acá en nuestra comuna, ¿ustedes han tenido casos de denuncias por acoso callejero? ¿Cómo va eso? Bueno, primero que todo, buenos días, Siegfried, buenos días a todas y todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Si bien el Centro de la Mujer tiene como foco de atención a mujeres mayores de 18 años que han sido víctimas de violencia de género en contexto de pareja, dentro de las consultas que nosotras recibimos puede ser de todas las formas de manifestaciones de las violencias. No hemos tenido puntualmente consultas sobre acoso callejero directamente hacia nosotras. Sin embargo, como mujeres, como profesionales del Centro de la Mujer, hemos observado algunas situaciones, algunas de ellas incluso... ¿A usted misma también de repente en la calle le ha pasado que se sienten como intimidadas? No es solamente una mirada, sino que algún acto. Bueno, usted como mujer, vuelvo a reiterar, también en algún caso también se han sentido intimidadas, ¿no es cierto? Se habla de acoso callejero que uno puede tener varias veces al día. Las mujeres, no es solamente en un momento, sino varias veces al día puede ser víctima de varios acosos. Sí, de hecho, 3 de cada 4 personas han sufrido acoso callejero en Chile.
Eso quiere decir que el número de personas a lo que estamos expuestas por el solo hecho de salir de nuestra casa, de transitar de camino al trabajo, de camino al colegio, de ir a comprar, de cualquier conducta o acto que decidamos hacer fuera de nuestro espacio privado, estamos expuestas a ser víctimas de acoso callejero. Oye, hablando un poco, ¿qué consecuencias tiene para las mujeres que son víctimas, qué consecuencias psicológicas tiene ser víctima de este acoso callejero, sexual callejero, Yasmín? Como el acoso sexual callejero, según las estadísticas, comienza alrededor de los 12 años, las niñas generalmente es en esta etapa que está entre la pubertad y adolescencia, ellas comienzan a ser víctimas. Si pensamos que esto se puede repetir varias veces al día y donde hay un entorno que muchas veces normaliza tanto el acoso sexual, no está el acompañamiento adecuado tampoco. ¿Qué puede pasar en esta niña? Va, por ejemplo, a cambiar su forma de vestir, va a dejar de frecuentar algunos espacios, lo social, lo público para ella no va a ser un lugar seguro, entonces se empieza a aislar de esta participación social y cívica que es como tan normal para un hombre, pero para nosotras las mujeres deja de ser un espacio seguro. Entonces cambia a lo mejor las rutas que ella seguía de su casa al colegio, cuando son más adultas, por ejemplo, de su casa al trabajo, y eso también genera un desgaste emocional. Por ejemplo, puede aumentar el nivel de estrés, ansiedad. Si esto es tan repetitivo, puede generar hasta un trastorno de estrés postraumático en las víctimas. Que, por ejemplo, el verse expuesta a un grupo de hombres genera somatizaciones en su cuerpo, por ejemplo, aumenta el nivel cardíaco, se le contrae el estómago, ansiedad, sudoración, qué sé yo, distintas manifestaciones que dan cuenta del daño que genera esta exposición, este abuso que se da en los espacios públicos. Entonces, es algo que tiene importancia, que tenemos que comenzar a hablar, que nos tenemos que comenzar a educar y educar también como una forma de ir erradicando estas violencias hacia las mujeres. Muchas veces se dice, oye, pero ¿para qué se viste así? Tan provocativa, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa también es una actitud que también que está muy arraigada también en la población de varones, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué se viste así entonces? Anda como provocando. Se tiende a culpar a la víctima de ser la causante de estas agresiones. Y por eso te decía, si el acompañamiento no es adecuado, cuando una niña dice lo que le pasó a una mujer, comenta lo que le está sucediendo, es aún mayor el impacto emocional que puede tener, porque hay una sociedad que te hace sentir que nosotras somos las generadoras de ser víctimas de este tipo de situaciones. Oye, ¿qué hace una mujer cuando se siente acosada? ¿Por algún desconocido o algún conocido, digamos? Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta mujer en lo inmediato? Ya, yo creo que... Sí, o sea, yo creo que hay algo como súper importante del momento de sentirse víctima de acoso sexual callejero, que es cómo va a reaccionar el entorno frente a esa situación, porque estamos hablando del acoso sexual callejero, o sea, se va a dar en un espacio público o de libre acceso al público. Entonces, puede ser que yo vaya transitando sola y me ocurra esta situación, o puede que yo vaya transitando y alrededor hayan más personas. En la primera situación, probablemente... Y se hagan los lesos, así como... Claro, va a ocurrir esa situación, va a haber una afectación emocional en mí a raíz de esa situación, y yo podría decidir denunciarlo en Policía de Investigaciones, en Carabineros o directamente en la Fiscalía. Oye, muchas veces se dice que, bueno, yo, por ejemplo, yo soy víctima de acoso sexual. Y digo, no, pero ¿para qué voy a denunciar? ¿Por qué me voy a meter en problemas? Me van a revictimizar, entonces seguramente voy a tener que carearme con el acosador. Yo creo que debe haber mucha gente, muchas mujeres que no denuncian este tipo de actos. Ahora, ¿qué dice la normativa legal vigente en Chile? ¿Es penalizado por la ley? Las penas son bajísimas, me imagino yo.
El acoso sexual callejero está tipificado como un delito. A raíz de la ley 21.153 se incorpora en el Código Penal el delito de acoso callejero y se establecen las sanciones. Las sanciones Y van está bien tipificado dependiendo de la gradualidad. Por ejemplo, si vamos a... esto se manifestó, por ejemplo, como de manera verbal o de gestos, va a ser solamente de multa, que va de 1 a 3 unidades tributarias mensuales, que van a ser aproximadamente, creo que 58 mil pesos. Oye, ¿y basta solamente con denunciar o, por ejemplo, en este caso la víctima tiene que presentar algún tipo de prueba? ¿Cómo se maneja eso? Porque yo puedo ir al centro de la mujer y decir, oye, ¿sabes qué? Me acosaron. No, mira, como es un delito, esto, la denuncia, el curso o la trayectoria que vas a tener la denuncia, que va a llegar primero, dependiendo de dónde se denuncie, en Policía de Investigaciones, o en Carabineros o en la Fiscalía. Si es en un ente policial, ellos tienen la obligación de entregar la denuncia al Ministerio Público, ¿cierto?, a la Fiscalía, para que ellos inicien el proceso de investigación. La primera investigación es deformalizada, quiere decir que en el fondo la persona que yo denuncio todavía no sabe que está siendo investigada. Pero después hay otra etapa donde se inicia el proceso ya judicial, donde se le cita a esta persona que yo estoy denunciando para que el Ministerio Público le comunique que se va a iniciar un proceso de denuncia. Y a partir de ese momento ya van a haber posibles de solicitudes de declaración de la víctima y del imputado, pero no hay un careo. Eso puede haber sido parte del proceso penal antiguo, pero el proceso penal vigente y actual ahora impide ese tipo de situaciones, porque en el fondo genera una revictimización de la víctima. Exacto. De enfrentarse a su denunciado. Entonces, tampoco estamos en una situación de igualdad de condiciones, porque en el fondo yo soy la víctima. O sea, poniéndome en el caso de que sea yo la que estoy denunciando. No puedo verme enfrentada directamente con esa persona que, de acuerdo al delito que yo estoy denunciando, que es el acoso sexual callejero, me causó intimidación, me sentía afectada, desprotegida, porque es en el ámbito público. Entonces esa situación sería muy compleja y por lo mismo la ley ya no la contempla. Oye, Leslie, ¿qué actos son sancionados? Porque, por ejemplo, una mujer puede llegar a denunciar y decir, oye, me miró... La ley las tipifica en distintas situaciones en las que se pueda manifestar el acoso sexual callejero. Primero, como el acto verbal de decir, por ejemplo, un piropo, o de un gesto que tenga una connotación sexual, eso solo va a ser sancionado con una multa que va de 1 a 3 unidades tributarias mensuales, dependiendo de la gravedad. La otra situación que contempla la ley es, por ejemplo, la persecución, el hostigamiento, el exhibicionismo de un acto obsceno, por ejemplo, no sé, que la persona se toque los genitales frente a o se masturbe frente a la víctima. Eso ya tiene una pena de cárcel que va de los 61 días, o sea, de los 21 a los 60 días de prisión, más una multa que va de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Entonces, como que va aumentando la gradualidad dependiendo de qué tan grave sea la afectación que va a provocar en la víctima el hecho que constituye el acoso sexual en el caso puntual. Oye, bueno, ¿qué hacer en el caso inmediato, de forma inmediata? ¿Qué hacer cuando uno es víctima de un acoso sexual callejero? Bueno, como es en un espacio público, muchas veces va a ser difícil identificar a la persona del agresor, porque pues va a ser una persona desconocida. Oye, no solamente se da el acoso sexual callejero, sino que también en privado, ¿eh? ¿Son las mismas sanciones o estamos hablando de cosas distintas? Es que lo que estamos hablando ahora es cuando se da en espacios públicos. En espacios públicos. En espacios públicos, digamos, que puede ser en la calle o al interior de un recinto, no sé, en el mall, en el colegio. Eso ya es un espacio público, a pesar de que está cerrado, digamos, es un espacio público porque están transitando muchas personas también. Desconocidos, ¿cierto? Claro. Pero es lo mismo, como la misma tipificación, acoso sexual en un espacio privado, por ejemplo, lo que puede ser en una fiesta,
en alguna reunión, no sé. Es que yo creo que dependiendo de cómo se manifieste el acto, porque en el fondo, por ejemplo, puede ser, hay una línea también delgada entre el acoso sexual callejero y la que podamos traspasar, por ejemplo, al delito de abuso sexual o el delito de violación, entendiendo que el acoso sexual callejero tiene una connotación sexual para el agresor hacia la víctima. Eso es importante, ¿eh? ¿Por qué no clarificamos, por ejemplo, porque no mucha gente debe saber qué diferencia hay entre abuso sexual y acoso sexual? Porque el acoso sexual, bueno, Yasmín lo dijo desde un principio, pueden ser piropos, puede ser el tocarse alguna zona de los genitales, pero si el agresor toca los genitales de la víctima... No hay contacto directo físico con la víctima. Como, no tan directo, pero podría ocurrir, por ejemplo, que yo voy por la calle y pasa un sujeto y me habla al oído. Eso es acoso sexual callejero. Pero si al pasar y hablarme por al oído, decirme algo obsceno, también me toca alguna parte de mi cuerpo, ya también habría delito de abuso sexual. Importante. Entonces, ahí es distinto dependiendo de cómo se vaya manifestando este acto, es como yo podría encuadrarlo dentro del acoso sexual callejero o dentro del abuso sexual. Oye, y en otro, ¿cómo hacer una denuncia? Por ejemplo, yo soy víctima de acoso, ¿cómo lo hago? ¿Acudo a Carabineros? ¿Voy al Centro de la Mujer directamente? ¿O a la Policía de Investigaciones? ¿Cómo es el trámite uno que tiene que seguir para hacer una denuncia? Bueno, los entes dispuestos legalmente para recepcionar denuncias son Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Cualquiera de esas tres debe recibir la denuncia. Puede ocurrir que hayan cuestionamientos porque lamentablemente todavía el sistema no está preparado para acoger a la víctima en una situación de vulnerabilidad como es, por ejemplo, denunciar un acoso sexual callejero. Pero pese a eso hay que mantener la voluntad de presentar la denuncia porque todas las policías, Carabineros, Policía de Investigaciones, tienen la obligación de recepcionar la denuncia. Entonces tienen la obligación de recibir mi relato y enviarlo al Ministerio Público para que ellos sean los que decidan si es que se va a iniciar o no la investigación. Pero es mi derecho como ciudadana el presentar mi denuncia y que no se cuestione qué es lo que yo estoy denunciando. Eso es importante lo que nos dice Leslie, abogada del Centro de la Mujer, para en caso de cómo denunciar este acoso sexual. Yasmín, las víctimas de acoso sexual, ¿cómo quedan ellas? Hablamos ya hace un momento de lo que nos pasa a ellas psicológicamente cuando son víctimas de acoso sexual, muchas veces, varias veces en el día, ¿no es cierto? Y se produce lo que hablaba Leslie también, que se empiezan como a separar de las convivencias sociales, digamos, ya no andan en la calle sola. ¿Cómo uno puede sobrellevar ese acoso, digamos? Claro. O sea, aquí igual hay que, en este sentido, entregarle igual la responsabilidad al entorno. Cómo nosotros acompañamos estas situaciones de cuando se da acoso sexual callejero. Partir, por ejemplo, en dejar de normalizar este tipo de actos. Por ejemplo, si nos damos cuenta en la calle que una niña está siendo víctima de acoso sexual callejero, nosotros también, de cierta manera, proteger, como prestar auxilio a la víctima. No seguir normalizando esta práctica que no es correcta. Debemos fomentar un comportamiento en base al respeto. Por ejemplo, y si la niña o la mujer se da cuenta, es víctima, y puede acudir a un espacio, por ejemplo, en el colegio, si hay psicóloga o psicólogo, transmitir esta situación, que reciba el acompañamiento adecuado, que las madres, los padres también tengan este conocimiento de que no es normal que sus hijas sean víctimas de acoso y que al recibir este relato el acompañamiento también sea correcto. Por ejemplo, no decirle a la niña o a la mujer fuiste causante de esta situación, para que si bien el nivel de estrés, de ansiedad, de angustia que ella vivió no se incremente con esta respuesta inadecuada del entorno. Entonces, como son pequeñas acciones que pueden facilitar el superar este evento traumático.
la familia sepa acompañar, el entorno también, el entorno proteja y que estén los espacios adecuados para que las víctimas puedan acudir para recibir el acompañamiento desde lo psicológico, el acompañamiento emocional de este proceso, tanto desde el ser consciente de que son víctimas y no culpables. La mujer o las personas nunca van a ser las culpables de enfrentarse a este tipo de situaciones, y también acompañamiento al proceso que es más legal y jurídico, todo lo que significa pasar por este proceso de ir también a denunciar, claro, denunciar veces. Y que se cuestione lo que la mujer está relatando, que se le culpe o que simplemente se niegue muchas veces a recibir este tipo de denuncias. Oye, importante lo que tú dices, sobre todo el acompañamiento de la familia, porque muchas veces puede llegar una chiquilla a la casa diciendo, oh, es ahí que unos chicos me acosaron en la calle. Pero sí, son cabros, claro. La juventud es así, ¿lo cierto? También eso está malo, digamos, normalizar o minimizar este acto como un acto deleznable también es malo. Entonces, es importante lo que dice Yasmín sobre el acompañamiento familiar, digamos, nunca está de más, digamos, que la familia acompañe, bueno, y también se produce como un refugio, ¿no es cierto?, para la mujer que ha sido violentada. Sí, de hecho, me gustaría agregar que hay una cultura que se ha implementado mucho últimamente entre las mujeres, que es, nos reunimos, nos separamos, cada cual se va para su casa, y una pregunta habitual es, ¿llegaste bien a tu casa? Porque en el fondo, desde el momento en el que estamos acompañadas en el tránsito de regreso a nuestra casa o a donde nos traslademos, existe una situación de peligro. Lamentablemente es latente y estamos expuestas a cualquier hora del día. Ni siquiera importa si es en la mañana, en la noche, si hay personas transitando o no. Siempre estamos expuestas, por lo tanto, está esa preocupación del llegaste bien. Y como dice Yasmín, el acompañamiento de la familia es fundamental en el proceso porque, por ejemplo, desde el inicio de la denuncia va a ocurrir que va a pasar mucho tiempo. Desde que exista, por ejemplo, el inicio de juicio o de que haya una sentencia que condene, por ejemplo, al agresor, va a ocurrir que va a pasar mucho tiempo. Entonces, entre ese lapso también hay una sensación de desprotección, de vulnerabilidad, porque en el fondo el sistema no está adecuado para sostener emocionalmente a la persona que está realizando una denuncia. Pero pese al tiempo que tú dices que pasa desde que uno hace la denuncia hasta que llega a un juicio, probable juicio, muchas veces la víctima deja pasar el tiempo, y después como que se diluye un poco esto y vuelve a pasar, digamos. ¿Cuál es la mayor recomendación en este caso cuando uno ya hace la denuncia, ¿no es cierto? Persistir en esto. Y el apoyo a la familia, reiteramos también el apoyo a la familia como ¿cómo se llama? Como un elemento importante. Siempre es bueno denunciar o quedarse callada. ¿Cuál es tu opinión? O sea, lógicamente voy a recomendar siempre el presentar la denuncia, realizar la denuncia, porque de alguna forma el silencio actúa como normalización también. Claro, una normalización de la situación y una protección de la persona que me está agrediendo si yo no hablo, porque en el fondo puede que no tenga una sentencia condenatoria, que la persona no cumpla pena de cárcel, puede que no tenga que pagar la multa, pero al menos tengo el derecho a que se investigue lo que yo estoy denunciando, y eso ya es una garantía. Estando en un estado de derecho donde está lo que está bien, lo que está mal, y lo que está mal tiene que pasar a ser objeto de un juicio, es parte de mi derecho. Entonces, al menos eso debe darme una sensación de que esta persona está siendo investigada y de que el hecho sí ocurre, que en el fondo las leyes que están regulando esta situación la regulan porque esto efectivamente ocurre y no es una situación como solamente que está contenida en el texto legal, sino que es algo cotidiano, porque en el fondo las leyes se construyen a partir de las necesidades que tiene la sociedad de regular ciertas situaciones. Y si no las hacemos visibles, en el fondo también va perdiendo objeto el que hayamos regulado este tipo de delitos. Oye, interesante la conversación que hemos tenido con estas dos profesionales del Centro de la Mujer,
Y bueno, pero para finalmente terminar nuestro video online, porque siempre podríamos estar hablando mucho más sobre este tema, ¿no es cierto? La recomendación para nuestras compañeras, nuestras mujeres tiruanas. ¿Qué recomendación cuando uno se siente víctima de algún acoso? ¿Cuál es la recomendación específicamente acá para nuestro territorio? ¿Acudir al Centro de la Mujer? ¿Ustedes van a dar ahí qué es lo que hacer? ¿Qué recomendación les dan ustedes? Siempre la recomendación ahora va a ser el denunciar para que esta práctica no se siga normalizando. Si bien el Centro de la Mujer siempre es un espacio abierto para todas las mujeres, para que puedan recibir nuestra orientación e información, y si desde ahí nosotras podemos acompañar estos procesos, también intentaremos estar ahí para ellas. Eso, como recomendar que no se siga normalizando esta práctica, porque tenemos que tener la conciencia que es una vulneración a nuestros derechos. Se está vulnerando nuestro derecho a poder transitar libremente por los espacios públicos y ejercer nuestro derecho a ser parte de una actividad cívica, social, comunitaria, como cualquier persona. Así que a denunciar, y para que esto no se siga quedando ahí como un hecho aislado, sino es algo que está pasando todos los días y le está sucediendo lamentablemente a nuestras niñeces. Desde ahí se comienza con esta vulneración. Oye, importante lo que dice Yasmín, bueno, denunciar, ¿no es cierto? Siempre denunciar este tipo de acoso sexual callejero, ¿no es cierto? No normalizar, y bueno, aunque sea un poco engorroso, un poco estresante para la víctima, siempre es recomendable hacerlo, ¿no es cierto? Y normalizar. Leslie, tus palabras finales. Sí, por supuesto. Bueno, yo me sumo a lo que ya ha dicho Yasmín, y reforzar que el que nos pasen estas situaciones como mujeres no tiene que ver por cómo somos físicamente, por la forma en que nos vestimos, por nuestra orientación sexual. No es nuestra culpa. Por lo tanto, partiendo desde esa base, el hecho reprochable es el que está cometiendo la persona que me está agrediendo a mí desde este acoso sexual, y no yo. Entonces, partiendo de esa base, lo principal siempre va a ser denunciar. Bueno, amigos, ya saben, denunciar, ¿lo cierto? Denunciar es la única como arma que tienen las mujeres, en este caso, de protegerse, ¿lo cierto? Y lo que hablábamos del acompañamiento de la familia, no minimizar cuando una chica, una mujer llegue a su casa, sobre todo si es menor de edad y que alguien la acosó sexual, que tuvo acoso sexual en la calle, no minimizar. Cortémoslas con eso de que no sé por qué te vistes así, ¿lo cierto? Eso no tiene nada que ver en esto, ¿lo cierto? Uh-huh. Es el victimario, en este caso, el que está haciendo un daño, y no la víctima. Independiente de cómo se vista o cómo ande en la calle, eso no puede ocurrir, ¿lo cierto? Y para nuestras amigas, nuestras mujeres acá en Tirúa, la recomendación es denunciar, no quedarse con esto atrapado aquí en la garganta, con esta angustia, ¿lo cierto? Y el miedo de salir a la calle nuevamente porque se va a encontrar con el tipo de nuevo. Entonces, la denuncia. Y no denuncia en redes sociales, sino que hacerlo legalmente, jurídicamente, acudir a las policías, a Carabineros, a la PDI. Y si no se siente muy confiada en realizar este acto, tenemos un Centro de la Mujer, allí le van a poder decir y guiar en este proceso. Así que, bueno, esperar que esto nunca podamos, ojalá que nunca podamos, que no hablemos más del acoso sexual, que se acabe, pero lamentablemente es una cosa que se da a diario y lamentablemente en muchas partes lo normalizamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, bueno, Leslie, Yasmín, les damos las gracias por este momento junto a nosotros. Importante tema sobre el acoso sexual callejero. Ya saben nuestras mujeres lo que hay que hacer, a quiénes acudir y no dejarse amedrentar, ¿no es cierto? Si van en la calle ahí siempre con la seguridad y, ¿no es cierto?, que las caracteriza.
Sí, y buscar redes de apoyo. En el caso de que hayan personas alrededor, pedir ayuda. Pedir ayuda no es malo, en el fondo es un acto también de protegerse. Exacto, bueno, y también a nosotros los hombres, cuando usted observe algún acto de acoso callejero a una mujer, ¿lo cierto? Alguna chica, alguna mujer, ponerse los pantalones, como se dice vulgarmente, ¿lo cierto? Y enfrentar al victimario, ¿lo cierto? En este caso, no hacerse los locos como sucede normalmente. Claro, como personas, como ciudadanos, asumir un rol activo en la contra de la violencia hacia la mujer. Eso es importante. En el acoso callejero, sobre todo, que es algo que es más público. Exactamente, asumir un rol activo, ¿lo cierto? Nosotros que estamos en la calle, por ahí parados, si observamos algo que nos parezca raro, siempre estar ahí pendiente, acercarse en este caso a la mujer si está siendo víctima de acoso, protegerla, ¿lo cierto? Darle seguridad. Es importante que nosotros tomemos ese rol activo en este tipo de casos. Bueno, le damos las gracias a usted, Leslie, y a mí por estos momentos, por esta interesante conversación. Y bueno, esperemos que le haya servido a todos los que nos están escuchando nos están viendo en estos momentos, y nosotros nos despedimos ya de este Dideco Online con el Centro de la Mujer Amun Pudomo, con estas dos profesionales que nos acompañan, y nos reencontramos en una próxima edición de Dideco Online. Que estén muy bien, muchas gracias.